Bueno, bienvenidos a este video. Eh, Como se podrán dar cuenta, fui paciente de la cirugía de trasplante de menisco, en este caso de la rodilla izquierda, el menisco externo. Y asimismo, pues la cirugía se hizo en compañía de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Durante todo este tiempo, pues he estado buscando información y estuve buscando información que me permitiera entender hacia dónde va la cirugía, cuál es el propósito. Sin embargo, pues la mayoría de información que encontré fue técnica. El propósito de este video es proveer información para las personas que eventualmente han sido formuladas o han sido indicadas con un trasplante de menisco, para que de cierta manera puedan acceder un poco a lo que es mi experiencia, a toda la información a la cual yo pude acceder de manera previa, y pues que de cierta manera me permite en este momento pues ya estar operado e iniciar una rehabilitación. Entonces espero que pues sea de su interés, que sea informativo y que de verdad pues puedan llevarse algo de información acerca de esta cirugía, porque no es muy común. Entonces ese es mi propósito, de pronto dar información, porque muchas veces se encuentra es únicamente información muy técnica en YouTube de el trasplante de menisco. Se encuentran procedimientos como tal de lo que es la cirugía del menisco en la sala de cirugía, o también se habla de manera muy general, pero pues creo que en palabras de alguien que ya fue paciente, de alguien que fue operado, pues podría llegar a resultar de pronto un poco más fácil de transmitirlo en unas palabras simples. Entonces, en primer lugar me gustaría hablar de cómo fue que yo llegué a esta situación. En ello me tocaba presentarme de manera preliminar, y pues bueno, yo soy Max Murillo, soy abogado de profesión, y en el año 2011, que me graduaba del colegio en un partido de fútbol, pues me lesioné. Como yo no era futbolista, o sea, como no practicaba el fútbol como deporte, ya fuera profesional de alto rendimiento en la escuela, pues los médicos ortopedistas de mi ciudad, al ver la rodilla pues hinchada de la lesión que había tenido pues en el partido, pues dijeron que inicialmente que no era nada. Luego 2 meses después, que la rodilla seguía inflamada y ya tenía eventuales bloqueos, pues se tomó una resonancia magnética y se llegó a la conclusión que había una rotura del ligamento cruzado anterior y había unas lesiones al menisco, asimismo unas lesiones condrales. Entonces en el 2011 se propone hacer esa cirugía finalizando el año, ya después de 3 meses, y lo que dice en su momento el ortopedista es que solo me va a operar del menisco, es decir, le va a hacer una meniscoplastia, y respecto al ligamento cruzado anterior no lo va a reconstruir. En ese momento pues yo entraba a la universidad
inmediatamente me graduaba del colegio, y el médico dijo que por mi estilo de vida, que no era la de pronto un deportista que tuviera o que practicara un deporte con cambios de dirección o de contacto, que simplemente pues no era necesario operar el ligamento cruzado anterior. Lo cierto es que se operó ese menisco, se hizo la remodelación y el tema no se volvió a tocar. Hubo una rehabilitación. Yo lo único que sabía era que si no tenía el ligamento cruzado anterior, pues no podía jugar de fútbol, no podía practicar deportes que tuvieran cambios de dirección o que fueran de contacto. Entonces, pues me dediqué fue a nadar y a hacer gimnasio. Lo cierto es que 7 años después, en el 2019, inició un dolor en la rodilla muy inespecífico, el cual pues yo no, o sea, yo decía como que bueno, de pronto es porque hace falta el ligamento cruzado anterior. Es un tema que yo dejé ahí en el tintero, no lo volví a revisar con ningún ortopedista. Y en esa medida, pues yo dije como de que bueno, tal vez es un dolor pasajero, me aplico hielo, descanso y ya desaparece. Lo cierto es que para el 2019, pues ese dolor no desapareció. Ya simplemente después de 7 años de tener la rodilla andando, caminando, haciendo gimnasio, no corría porque no sabía qué tan complicado era que de pronto me fuera a tropezar y sin ligamento cruzado anterior la rodilla fuera pues a sufrir algún traumatismo. Entonces, ya después de ver que no estaba desapareciendo el dolor a los 2-3 meses, decidí ir al médico de la medicina prepagada y pues le conté mi historia y no salió del asombro de ver que llevaba cerca de 7-8 años pues con una rodilla sin ligamento cruzado anterior. Entonces ahí me di cuenta que había sido pues un grave error no haber operado el ligamento cruzado anterior. Este es como un primer hito de lo que quisiera comentar de mi experiencia. Por si de pronto ustedes en casa fueron diagnosticados con una ruptura del ligamento cruzado anterior total, no dejen pasar tiempo. O sea, el ligamento cruzado anterior es bien importante para la estabilidad de la rodilla. Si es una ruptura parcial, asesórense con un buen ortopedista que les pueda indicar exactamente si es necesario operarlo o si de pronto se puede manejar de manera conservadora. En mi caso fue una ruptura total y lastimosamente pues se dejó 7 años. ¿Y por qué digo que lastimosamente? Porque pues ese médico que me revisó inicialmente, el ortopedista, me envió una resonancia magnética y pues fui a que me tomaran mi resonancia magnética y efectivamente el daño que se había causado a la rodilla por la inestabilidad de no tener ligamento cruzado anterior era que el menisco se había trozado, el menisco externo, que era donde había tenido pues la lesión, y al haberse trozado simplemente desapareció. ¿Y qué significaba eso? Que habían quedado expuestos los cartílagos del fémur y de la tibia, y en el 2019 también esa resonancia indica que hay unas lesiones en el cartílago o lesiones condrales grado 3. Las lesiones condrales grado 3 pues son bien difíciles de manejar, entonces lo deseable es no llegar allá, porque ya una rodilla con una lesión condral grado 3
ya inició un proceso de artrosis. Y ya voy de pronto a profundizar un poco qué es la artrosis, porque pues eso suena como algo muy grave, pero pues en últimas no está dentro de lo que es los temas que hablan las personas en el día a día. Asimismo, por esa esclerosis, por esa artrosis que inicia a tener la rodilla por el desgaste del cartílago, pues la misma parte ósea de lo que es la rodilla, pues inicia a crear un tema que se llama esclerosis. La esclerosis, a pesar de que uno la puede llegar a inicialmente asociar con lo que es la esclerosis múltiple, que pues es un tema ya inmune muy fuerte, pues la esclerosis en la rodilla no es otra cosa que la misma rodilla inicia a crear como unas pústulas de hueso mucho más rígido, y pues eso va a ir avanzando con la artrosis. Entonces, pues en la medida que se le ponga cuidado al tema del ligamento cruzado anterior y a lo que sea una atención, ya sea de suturas del menisco o una remodelación, pues se va a evitar por un lado la artrosis y por el otro lado el tema de la esclerosis. Bueno, ya después de que yo tengo estos resultados, desde la misma entidad de medicina me enviaron con un médico especialista de rodilla, pues que ya tuviera un recorrido pues mucho más amplio, porque pues muchos médicos pueden intervenir un menisco, pero por ejemplo en mi caso el médico que me intervino el menisco tal vez no era o no tenía la expertise en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y por eso fue que no lo hizo. Hay otros médicos que pueden operar el menisco, que tienen el expertise en el ligamento cruzado anterior, pero ya no se meten en otras cirugías un poco más complejas. La de el trasplante meniscal es una cirugía de una complejidad bastante alta y pues no la realizan pues todos los ortopedistas. En esa medida pues me tocó ir o visitar un ortopedista específico. Lo cierto es que en ese momento yo también me puse a buscar en internet y pues los comentarios de internet me llevaron a otro ortopedista también que hacía el procedimiento. Y bueno, los dos coincidieron que sí, no había menisco, pero que todavía había cartílago, que era posible realizar un trasplante meniscal. Entonces acá hay que hacer una diferenciación. ¿Cuándo se puede hacer un trasplante meniscal? Entonces un trasplante meniscal se puede llegar a hacer cuando efectivamente todavía se conserva el cartílago en la rodilla y pues al conservarse el cartílago en la rodilla, simplemente con la instalación o con el trasplante de ese menisco, pues lo que se intenta es simular la función del menisco inicial, y pues eso te va a ayudar a eliminar el dolor y de pronto a retrasar un poco el desarrollo de esa artrosis. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque las personas que ya las indican no con un trasplante de menisco, sino con un reemplazo de rodilla, es porque efectivamente pues ya no tienen un cartílago con el cual puedan llegar a atender el trasplante meniscal. ¿Por qué? Porque si están solo los huesos, cuando se trasplante ese menisco, pues lo que va a suceder es que los huesos pues van a trozar ese menisco, y por eso pues no es una cirugía indicada para personas que ya tienen un grado de afectación en los cartílagos tan alto que pues ya efectivamente lo que hay es una exposición de los huesos. Efectivamente en 2020 pues se inicia ese proceso de revisión de las resonancias magnéticas
Y para indicarme efectivamente con el trasplante meniscal, pues tenían que ver por un lado la alineación de los huesos, que de pronto no fueran a ser rodillas que tuvieran como cierta desviación. Los ortopedistas pues manejan esos temas pues muy bien, pero de cierta manera las personas por genética pueden llegar a tener las rodillas o cerradas o hacia afuera. Entonces, si por ejemplo sucede ese tema, pues es posible que en el lado donde se vaya a poner un menisco o se vaya a trasplantar el menisco, si se ejerce mucha presión por parte de lo que son los huesos, pues también se troce. Entonces, por un lado, no puede haber desviación de las rodillas para indicarlo. Por el otro, no puede haber ya como un contacto de huesos de la rodilla. Entonces, para eso envían un examen que es como una resonancia nuclear magnética que, o bueno, pertenece a esa área, pero se llama gammagrafía ósea de 3 fases. Entonces lo que hacen es que a uno le inyectan un líquido radioactivo que lo que hace es que se fija las estructuras óseas del cuerpo, y en el caso de la rodilla lo que hace es pues pintar eso, luego uno pasa por una máquina que es la que hace la gammagrafía, y lo que hacen es ver si efectivamente los huesos de la rodilla todavía no hacen una hipercaptación de ese color. Si no hay hipercaptación, eso significa que no han sufrido las estructuras óseas, que todavía hay protección del cartílago, y por eso también a partir de la no hipercaptación en los huesos, pues se llega a la conclusión que efectivamente pues todavía hay una protección del cartílago y se puede realizar pues la cirugía del trasplante de menisco. Asimismo, ¿qué otros factores se tuvieron en cuenta a la hora de indicarme la cirugía del trasplante de menisco? La edad, pues lastimosamente yo soy muy joven, tengo 28 años, pero pues la edad límite que le ponen a este tema es 55, 60 años. Ya después de los 60 años ya no aconsejan la cirugía del trasplante de menisco, porque es una cirugía que requiere pues cicatrización de un tejido de un donante, y pues ya por la edad va a ser difícil, pues por un lado la cicatrización y la vascularización y recepción de ese tejido que se va a implantar de un donante. Entonces la edad pues fue un tema que me favoreció. Y la cuarta es el tema del peso. Entonces, como soy deportista, no consagrado, pero sí habitual, pues había realizado